que tú eres mi esperanza, eso me basta. No es posible amar lo infinito que es Dios si no podemos amar lo finito y limitado. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Buenos días, amados hermanos, queremos dar la bienvenida a los que están acá por primera vez. Es un gozo verlos acá reunidos en el nombre del Señor para escuchar la palabra que tiene para nosotros. Antes de comenzar, entreguemos este tiempo de comunión con el Señor y de escuchar de su palabra en oración. Amén. Oremos. Padre bendito, estamos acá reunidos como un solo pueblo para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Cada domingo tú vas bendiciendo lo que tú nos enseñas a través de la carta de Juan. Pedimos que hoy no sea la excepción, que continuemos conociendo más de ti y todo lo que podamos aprender lo vivamos y entendamos que tú nos estás llamando a tener una vida en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra nos refresque el corazón, que también refresque nuestra mente, Señor, y que sea un bálsamo para nuestra vida, para seguir adelante y entender tu propósito para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hoy he titulado la prédica de esta mañana El examen final. Creo que una de las frases más temibles para todo estudiante cuando entra catedrático es que escuchen la frase: cierren cuadernos, saquen una hoja, ¿no? Y todos los alumnos se ponen nerviosos. Entonces vamos a dar un examen con el apóstol Juan. Estamos acabando ya este capítulo de la primera carta de Juan y vamos a entrar en la recta final de la primera carta de Juan. Pero no quiero que se asusten, más bien es un aliento que el Señor nos da para ver y poner nuestra vida delante del Señor para entender cómo estamos andando. Quiero darles un ejemplo, es un ejemplo hipotético. Quiero que presten mucha atención porque este ejemplo nos va a guiar a lo largo de la prédica. Como les dije, es un ejemplo imaginario, al margen de quién esté en el gobierno, cualquier partido de gobierno. Solamente quiero que nos centremos en el ejemplo, nada más, ¿de acuerdo? Imaginen una persona que durante la campaña política pues queda cautivado por un candidato, ¿no? Entonces él, en el momento de las votaciones, va y da su voto por este candidato y casualmente él sale ganador y es el presidente. Bueno, esta persona dice: oye, yo conozco de él, yo creo que conozco a esta persona y sé quién es este actual presidente y voy a ir a buscarlo. Y no solamente lo voy a buscar, sino voy a darle mis ideas. Yo creo que él puedo darle buenas ideas. Entonces se lanza al Palacio de Gobierno y está en la puerta, subiendo por las gradas, esperando que pueda entrar hasta su oficina, tocar la puerta de su oficina y hablar con él. Casualmente, pues pasa por ahí, ¿no?, el presidente con toda su seguridad, y le comienza a gritar: señor presidente, quiero hablar con usted, tengo muy buenas noticias y muy buenas ideas que yo puedo darle para que usted siga en el gobierno. Entonces el presidente, ¿qué creen que haría? ¿Qué creen que sucedería en ese momento? Yo creo que podemos tener dos situaciones, ¿no? Una, que el presidente diga: sí, que pase, yo no conozco a este señor, que pase, lo cual es muy difícil, ¿no? Lo más seguro es que su seguridad lo agarre y que el presidente, al no saber quién está hablándole, pues se pase de largo y punto. No tenga idea de quién está ahí llamándole y continúe con sus actividades, ¿no? Y su seguridad se encargue de agarrarlo y pues llevarlo afuera, ¿no? Entonces es algo bastante interesante, ¿no? Pero ¿qué sucedería si en verdad se conociera tanto el presidente de ese momento como esta persona? Y le diga: oye, y le llama, incluso por su nombre lo llama al presidente: quiero hablar contigo. Y el presidente lo reconoce, le dice: oye, ven, ¿cómo estás? Déjenlo pasar. Entonces, ¿qué haría la seguridad? Obviamente, pues abriría campo, iría, lo recogería y lo llevaría acompañando al presidente hasta su oficina y tendrían un largo tiempo de conversación. Entonces son dos posibles respuestas en una situación hipotética. Con este ejemplo en mente, yo quiero darles a conocer mi propósito para esta mañana. Mi propósito para hoy es que meditemos en una verdad que hace la diferencia en el reino de Dios para sus hijos.
para los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú conoces de Dios o conoces a Dios y eres conocido por Él? Es una sola palabra que hace la diferencia. ¿Conoces de Dios o conoces a Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si solamente conoces de Dios, hasta ahí llegas. Pero si tú conoces a Dios, Él te conoce a ti. Puede parecer muy sutil, pero esta diferencia es vital para todo creyente. Quiero que nosotros entendamos la diferencia, porque esta diferencia va a determinar el hecho de que nosotros seamos o no conocidos por Dios. Y si yo te pregunto, ¿tú quieres que Dios te conozca? No en el ámbito de la omnisciencia de Dios, porque Dios en su omnisciencia obviamente conoce a todos. Pero el hecho de conocer en la palabra de Dios está hablando de una relación íntima, es decir, de una convivencia. No solamente de saber que alguien está ahí, sino de tener una relación con esa persona. Entonces, si tú conoces a Dios, con seguridad Él te conoce a ti. Y la diferencia está en simplemente conocer de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4, y continuamos del versículo 13 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok, vamos a ver la primera parte de esta prueba. Si la prueba que Dios pone delante de nosotros tiene tres partes. La primera prueba es nuestra permanencia en Él, la prueba de que permanecemos o no en Dios. Y de eso nos hablan los primeros versículos que hemos leído. El Señor Jesús tiene un reto para cada uno de nosotros esta mañana. Y este reto va a probar el hecho de que estamos y permanecemos en Él. Una vez más te hago una pregunta. ¿Tu conocimiento acerca de Dios es intelectual o es vivencial? Y eso debes ponerlo a la luz de la palabra. Porque muchas veces pensamos que leer la Biblia, congregarnos, asistir a estudios bíblicos, escuchar alabanzas u otras cosas que son cotidianas de un cristiano, nos va a llevar más allá. Pero evidentemente esto nos da conocimiento intelectual, o llamémoslo conocimiento teórico acerca de Dios. Con toda seguridad lo va a hacer. Pero sabes, no solamente es asistir, no solamente es escuchar, no solamente es conocer de. El que comienza a obedecer la palabra de Dios, aquel que comienza a huir de lo que no le agrada al Señor,
Aquel que comienza a perseguir lo que le agrada al Señor, comienza a dar pasos tangibles en la fe. Y esa es la diferencia entre solamente escuchar y actuar. Porque el que comienza a actuar es el que comienza a tener un conocimiento vivencial, un conocimiento práctico de Dios. Yo quiero invitarlos, quiero impulsarles a que ustedes pasen de un conocimiento intelectual del Dios Altísimo a un conocimiento vivencial de quién es nuestro Señor, para quién vivimos. No sé si ustedes se acuerdan de las caricaturas de Goofy. A mí me encantaban cuando era niño. Y sobre todo había una que me encantaba mucho, era cuando él estaba aprendiendo a nadar. Entonces se compró un libro y comenzó a revisar las clases de natación. No sé si se acuerdan, él agarró un banquito de esos de piano que tienen rueditas, se echó sobre ese banquito y comenzó a nadar. Y hacía todas las cosas perfectamente, obviamente no en el agua, sino sobre el banquito, y pasaba por toda su casa, por todas partes. Y de repente, en lo que estaba avanzando, cae a su tina llena de agua y comienza a ahogarse. A veces las personas son igual que Goofy. ¿Saben por qué? Porque tienen un conocimiento intelectual de quién y qué es Dios. Pero cuando entran en la tormenta, en el agua de la prueba, comienzan a ahogarse. Comienzan a flaquear. Comienzan a negar las bondades de Dios. Comienzan a negar que ahí está nuestro Dios Todopoderoso, listo para obrar en medio de nuestra circunstancia. Porque su conocimiento era simplemente intelectual. ¿Se dan cuenta la importancia de ir un paso más allá? Quiero que comprendan la manera en la cual nuestro enemigo actúa. El enemigo de nuestra vida, Satanás, tiene una manera muy sutil de actuar. Y quiere que entendamos, o más bien que no entendamos esto, a lo que es decisivo para la vida de todo creyente. Porque una cosa es que nosotros conozcamos de Cristo, pero otra muy diferente es que conozcamos a Cristo y que Él nos conozca. Jesús mismo, en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, habló de esto. Mateo 7, 21 al 23. Y escuchen muy bien las palabras de Jesús. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Está hablando de alguien que conocía intelectualmente acerca de Él, pero no vivencialmente de aquel que trajo salvación. Entonces, al no conocer a Dios, a Cristo, pues no era conocido por Él. Por eso le dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que muchos creen conocer de Jesús, pero solamente en la mente, solamente de manera teórica, e incluso solamente de manera religiosa. ¿Cuántos hemos pasado la materia de religión en el colegio? Bueno, hemos aprendido muchas cosas de Dios, pero no sé cuántas personas, yo creo que muy pocos niños han conocido a Dios durante esa materia, porque la preocupación era aprobar la materia, nada más. Y conforme fuimos creciendo, no cambiamos de esa circunstancia hasta el momento en que Dios nos buscó. Porque nadie puede decir que buscó a Dios. Es Dios quien propició ese encuentro para conocerlo perfectamente, ser salvos por fe y que Él nos conozca.
solamente los que son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo por fe en Él, son los que conocen a Cristo y son conocidos por Él. Hay mucha diferencia. Solo los que por fe en Cristo nacieron de nuevo, y aquellos que están creciendo espiritualmente, están dando evidencia de la obra de Dios en sus vidas, pueden afirmar que conocen y que están conociendo a Dios cada día de su vida y son conocidos por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a esa fe en Cristo? Bueno, yo creo que uno de los resúmenes más hermosos y sencillos los dio Pablo en la carta a los Romanos. Ustedes abren su Biblia en Romanos 10, 17, van a escuchar de manera clara cómo llegamos a fe en Cristo. Pablo de manera magistral resume esto y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Simple, sencillo, pero claro. ¿Se dan cuenta? Pablo no dice: van a conocer a Dios por la experiencia del que está predicando. Pablo no dice: van a conocer a Dios por el carisma de quienes está predicando. Van a conocer a Dios porque en el lugar donde van hay un juego de luces espectacular. Un grupo de alabanza digno de conciertos internacionales. ¿Pablo está hablando de eso? No. Pablo dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nada más. ¿Por qué llegamos o cómo llegamos a la fe en Cristo? Por la palabra de Dios. Es hermoso, porque esto revela una responsabilidad de ida y vuelta. ¿Por qué digo de ida y vuelta? Una responsabilidad para la iglesia, para nosotros como creyentes. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia hoy en día? La responsabilidad de cada iglesia local es concentrarse en lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios. Pero cuando una iglesia local comienza a desviarse y pone su mirada en otro tipo de circunstancias, en otro tipo de cosas, y comienza a atraer a la gente movida en base a los sentimientos, ¿qué va a lograr? Que la gente que asista conozca de Dios. Que haya muchos simpatizantes. Que haya muchos simplemente convencidos, pero no creyentes fundamentados en la fe. Que conozcan de Dios y que Dios los conozca. Que sepan y puedan decir: yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Dios es todopoderoso para llevarme de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el poder de su Espíritu Santo. Así que la tarea de la iglesia es concentrarse en lo importante, la palabra. Y ustedes, hermanos, todos nosotros como creyentes también tenemos nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del creyente? Atender a la palabra de Dios. Atender para poder creer, para vivir a Cristo y ser salvos por fe. Por eso no es casualidad que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Porque si vivimos a Cristo es porque conocemos a Cristo y porque Cristo nos conoce. Pongo nuevamente a primera carta de Juan y les pido que pongan atención a lo que dice en el versículo 15 del capítulo 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Quiero recordarles lo que significa la palabra confesar. Cuando tocamos esto en la carta de Juan domingos atrás,
veíamos que confesar simple y sencillamente es decir lo mismo. Entonces la palabra de Dios dice: Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si nosotros confesamos eso, es decir, decimos lo mismo que Dios dice, y lo creemos y lo vivimos, entramos en el reino de los cielos. Esa confesión nos da pleno conocimiento de Jesús. Y conocemos a Jesús en dos ámbitos. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador, y conocemos a Jesús como nuestro Señor, porque hay una diferencia en ambos títulos que Jesús tiene. ¿El Señor es nuestro Salvador? Desde luego que sí, porque Él ha ocupado nuestro lugar de muerte en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna por su sacrificio, y Él nos salvó mediante el pago con su sangre. Y todo aquel que cree en la obra de Cristo es salvo por fe. Por tanto, tenemos un Salvador. Pero si nos quedamos ahí, nos perdemos de algo tremendamente importante: a Jesucristo como nuestro Señor. Porque tenemos a un Señor a quien debemos obedecer, no por miedo, sino obedecemos a nuestro Señor por amor. Porque entendemos lo que significa el título de Salvador y nos sujetamos en amor al título de Señor. Por cuanto mi Salvador entregó su vida por mí, por amor a mí, yo me sujeto al señorío de Cristo, porque Él me amó primero. Por cuanto Él me amó primero, yo lo amaré obedeciéndolo con todo mi ser en todo momento. Por tanto, Él es mi Salvador y es mi Señor. Así que yo te animo a que no te quedes solamente con el título que le pertenece a Cristo de Salvador, sino que abraces su señorío, porque Él es Rey sobre todo. Porque toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Así que Cristo reina, y nosotros debemos sujetarnos en amor a Él. ¿De qué sirve que alguien diga Jesús es el Señor, pero no lo viva? ¿De qué sirve que alguien asista domingo a domingo a la iglesia, cante, baile, vaya con su Biblia bajo el brazo, conozca bien dónde están los pasajes y diga Jesús es el Señor, pero su vida no refleje eso? ¿De qué sirve, hermanos? ¿Saben de qué sirve? De piedra de tropiezo. ¿Tú quisieras ser piedra de tropiezo? Yo no. Yo quiero que entendamos algo. ¿Cuál es la prueba definitiva de que conocemos a Dios y Él nos conoce? ¿Cuál es la prueba definitiva? Juan, en su examen, nos da la respuesta. Él mismo da la respuesta. Vuelve a revisar. Estamos en el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Lee la parte final del versículo 16. ¿Qué dice? En esto conocemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. ¿En qué? En que Él, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Cuál es la prueba definitiva de que conocemos a Dios y Dios nos conoce? El amor. ¡Wow! El amor. Una vez más encontramos el tema central en la carta de Juan, el amor. Pero sabes, no es cualquier amor. Es el amor de Dios, porque Dios es amor, como lo afirma Juan. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo sabemos que estamos en el amor de Dios? Esto es importante. ¿Cómo sabemos que estamos en el amor de Dios?
Y aquí entramos a la segunda parte de la prueba. La segunda pregunta. ¿Cómo conocemos que estamos en el amor de Dios? Se los voy a leer nuevamente en los versículos 17 al 19. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos míos, quien llega a conocer a Dios, lo amará por quien es Él, por lo que es, para aquel que reconoce a Jesús. Y como les dije, Él obedecerá sus mandamientos por amor y sujeción a su Señor. Quiero que todos nosotros tengamos muy claro en nuestra mente que el amor de Dios será el que nos lleve a perfeccionar, a la perfección, porque el amor es el que cumple todas las demás demandas y mandamientos del Señor en nuestra vida. Solamente el amor de Dios. Y saben, esto es lo que nos va a dar confianza en el día del juicio. ¿Saben por qué? Porque el día del juicio no está reservado para los creyentes. El día del juicio está reservado para los que no son creyentes. Porque los creyentes pasarán por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero el día del juicio está reservado solamente para los no creyentes. Así que si hay un juicio en el cual no vamos a participar, porque por cuanto amamos a Dios, obedecemos a nuestro Señor, ¿de qué hemos de temer? Porque ese día el juicio no será para nosotros, será para los que no creen en Dios. Así que eso nos da confianza en ese día, porque sabemos que no es para nosotros. En cambio, los que no conocen a Dios, pues ellos viven atemorizados. Y la razón del temor es por el castigo. A ver, vamos a ver la lógica, porque la lógica es muy sencilla. Mucha gente piensa que si no hace cosas buenas, pues le va a venir un castigo. Y en eso consiste la religión en general. Cualquier religión tiene esta base. Tú debes hacer algo para obtener algo. Tú debes portarte bien para llegar al cielo. Tú debes evitar ciertas cosas para no pecar, porque si pecas no vas al cielo. Y todas las religiones tienen esta base. Incluso hay religiones que tienen 30 días de ayuno al año obligatoriamente. ¿Por qué? Porque cada día representa una porción del año. Entonces dicen, yo voy a ayunar 30 días y eso me va a cubrir 300 días del año. Entonces voy a ir unos cuantos días más para cubrir un año entero, por si hice algo que no debía. Tú le preguntas a esa persona, ¿y qué pasa si a medio ayuno te mueres y no has acabado de pagar el año que has hecho las cosas mal? Comienza a sudar ese momento porque se da cuenta que le va a faltar. En cambio, alguien que es salvo por fe en Cristo sabe que su deuda ya ha sido pagada. Sabe que el día del juicio no lo espera a él. Así que no tiene temor alguno. Más bien tiene fe y confianza en su Salvador. Por eso es que Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. A eso se refiere, a nuestra confianza en la obra de Dios en nuestra vida, y que no hay temor para quien es salvo por gracia, porque por cuanto ama a Dios,
obedecerá sus mandamientos tal como Jesús lo dijo. Esa es la verdadera razón de que nosotros amemos. Porque como Juan dijo, lo amamos porque Él nos amó primero. Él te amó primero. Él te buscó. Aun cuando estabas en lo más profundo, hasta ahí llegó sus lazos de amor para atarte y traerte de vuelta al camino y a su corazón, para que puedas sentirte amado por el Padre, para que Él limpie tus heridas, Él vende tus heridas, para que Él te sane y te diga: hijo mío, bienvenido a casa. Para que tú puedas extender tus brazos y fundirte en un abrazo de amor con tu Padre. Por eso Cristo murió por nosotros, para que entendamos que Él nos amó primero. Y esto nos lleva a la prueba final de este examen. La prueba final viene con un mandamiento. Versículos 20 y 21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El hermano de quien Juan está hablando es alguien que casi siempre está delante de nuestros ojos en algún momento de la semana. Alguien que está ahí, que tú viste por lo menos una vez. Es decir, cualquier persona que está a tu alrededor. Pero sabes, el amor de Dios se hace visible o da fruto en el amor al hermano. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Si tú amas a tu hermano entrañablemente con el amor de Cristo, es simplemente porque el amor de Cristo está en ti. En cambio, si no hay amor en ti para los demás, es porque el amor de Dios no está en ti. Por tanto, necesitas arrepentirte y creer en la obra de Dios. Aquí hay un principio bíblico hermoso que debemos recordar. ¿Saben cuál es el principio bíblico? Quien no es capaz de hacer lo sencillo. ¿Y qué es lo sencillo? Amar al hermano. Quien no es capaz de hacer esto sencillo, no va a poder hacer lo difícil, que es amar a Dios. Te explico de mejor manera esto. Vamos a usar una simple lógica para entender esto. No es posible amar lo infinito que es Dios si no podemos amar lo finito y limitado que es el hombre. Si tú no eres capaz de amar lo que está delante de ti, lo que tiene un tiempo, ¿cómo podrás amar lo que no está delante de ti y es infinito y eterno? La única manera de que eso sea posible es que el amor de Dios esté en nosotros y eso nos lleve a amar. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios no quiere ser amado excluyendo a las personas, porque eso no es amor. Él quiere ser amado a través de nuestros hermanos. Tú dices que amas a Dios, ama a tus hermanos y el Señor se va a complacer en ese amor. Hermanos míos, esta es la enseñanza vital por parte de Dios para hoy en esta mañana. La conclusión para hoy es muy sencilla. La conclusión es clara, pero es muy profunda y es un reto para todos nosotros. Yo quiero preguntarte y que tú pongas tu vida delante del Señor. Tú, de manera individual, nadie más. Tú has pasado de conocer las cosas de Dios a conocer a Dios y ser conocido por Él.
Esa simple pregunta nos debe llevar a la reflexión. Te lo voy a poner de otra manera, retomando el ejemplo que di al principio. Si hoy viene el Señor a recoger a su iglesia y tú te acercas a Él, ¿qué te diría el Señor? Te diría: apártate de mí porque nunca te conocí. O con amor y ternura te extendería los brazos, te llamaría por tu nombre y te diría: bienvenido al reino de los cielos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Conoces de las cosas de Dios o conoces vivencialmente a Dios? Yo quiero orar por ti esta mañana, porque si por algún motivo solamente nos hemos quedado en conocer las cosas de Dios, hoy es el día. Hoy es el día, porque posiblemente no hay otra oportunidad. No sabemos qué pasará al salir de este lugar. Si solamente hemos escuchado las cosas de Dios, es tiempo de tomar la decisión y conocer a Dios, porque Él está haciendo un llamado para nuestra vida hoy, ahora, en este momento. Pasar de conocer las cosas de Dios a conocer a Dios, para que seamos conocidos por Él. Así que yo quiero orar por ti. Ponte de pie. Ponte de pie y oremos. Señor Jesús, hoy pongo mi vida delante de ti. Hoy pongo mi vida ante la luz de las Escrituras. Señor, tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera el temor. Yo no quiero tener miedo. No quiero temer. Quiero ser libre. No quiero simplemente conocer de ti. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte con todo mi ser, para que el día que tú vengas a recoger a tu iglesia, me llames por mi nombre y pueda estar delante de ti. Para no ser echado, sino para ser recibido como hijo tuyo. Oh Señor amado, henos aquí. Yo quiero decir con certeza, Padre, que tú me conoces. Yo quiero decir con certeza de que tú me conoces de tal manera que cuando clamo a ti, tú me respondes. Que tú conoces mi corazón y estás obrando en él. Que tú conoces mi mente y estás obrando en ella. Que tú conoces mi vida y estás obrando en ella. Te pido, Señor, que esto sea una realidad en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma.